que le damos la bienvenida al doctor Homero Castañer. Muy buenos días. Ministro, ¿cómo fue el desarrollo de ese diálogo el día de ayer al que usted compareció ante la Asamblea Nacional? Ya es un avance positivo en materia política. ¿Cómo lo mira usted? ¿Qué se dijo? ¿Qué se acordó? ¿Qué nos puede informar? Gracias por estar en Ecuador Radio a través de Radio Quito, Platinum FM, noticiero líder cada mañana. Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a usted y a todos quienes nos siguen. Efectivamente, recordemos que en abril de este año el ministro Francisco Jiménez convocó ya una primera reunión de jefes de bloque en el Ministerio de Gobierno. Lamentablemente el tema institucional de la Asamblea, la destitución de la expresidenta Llori, bloqueó ese trabajo que debía continuar. Y ayer lo retomamos de manera positiva. Pienso yo que la presencia de varios delegados de cada una de las bancadas, por ejemplo, estuvieron 2 delegados del Partido Social Cristiano, 2 de la Izquierda Democrática, 2 de Pachacútec, el jefe de bloque del BAN, delegado de UNES y el presidente de la Asamblea, hizo que lleguemos a un primer consenso. Tenemos que dialogar. El país necesita diálogo, necesita articulación, necesita trabajo conjunto. Y en ese sentido se plantearon 3 ejes que los vamos a manejar en primera instancia hasta el mes de diciembre, con temporalidad, es decir, con mesas que se reúnan periódicamente, mesas técnicas de seguimiento en donde se establezcan matrices. Por ejemplo, usted lo ha mencionado, la ley de inversiones, una matriz en donde vaya cuál es la propuesta del gobierno y cuáles son las observaciones y también cuáles pueden ser las posibles reformas, los cambios que sugieren cada una de las bancadas. Ayer en un análisis rápido logramos determinar que hay consensos positivos, por ejemplo, para que esta ley de inversiones pase lo que es la transformación digital que necesita el país, el tema de los incentivos para el sector audiovisual, el tema de las zonas francas para generar espacios de desarrollo a lo largo y ancho del Ecuador, y no hubo, digamos, ruido ni la posibilidad de que se puedan bloquear estos temas positivos, ¿no? Y esperemos que en este ejercicio que arrancamos, tal vez en los próximos 15 días, ya tengamos resultado específico de estos temas puntuales, y el presidente de la República pueda tomar la decisión de reenviar esta ley de inversiones que, como usted lo mencionó, necesita el país. Eso no es un beneficio para X, Y, Z, partido político, bancada o para el gobierno, sino para la mayoría de ecuatorianos. Y con un alto contenido social y económico. Y como usted ha dicho, lo demanda el país. Esto no es un tema de banderías. Ahora, me parece que incluso para discrepar civilizadamente, una mesa de diálogo es lo mejor, porque no necesariamente todo el mundo tiene que estar alineado con una idea política, económica, con una visión, pero si hay puntos de encuentro como los que han identificado, y en eso se puede avanzar, y en eso, por ejemplo, el 80%, voy a decir cualquier número, del proyecto de ley de inversiones encuentra consensos o coincidencias, qué mejor. Se puede dejar aquellos puntos de vista diferentes ya para el debate parlamentario, que es también lo que usted ha sido legislador y lo sabe perfectamente, también le compete al poder legislativo. Pero me parece que esa es una primera y buena noticia, el que se haya instalado ya con este nivel jerárquico, que es justamente lo que me sorprendió a mí, y lo comenté aquí en la anterior ocasión, cuando fueron los asesores del Ministerio de Gobierno a la primera mesa, pero ahora ya con nivel de ministro. Usted es el ministro de gobierno encargado, es viceministro titular. Me parece que le da también a la Asamblea Nacional y su diversidad, su distinta composición, una generación de confianza para seguir adelante. Creo que ese es un primer tema. Ahora, usted nos dijo hasta diciembre, y hay 2 temas al menos más que podrían incluirse en esta agenda. Más allá del trabajo técnico que seguirán desplegando, entiendo que los días viernes, los delegados de uno y otro poder del Estado. Por favor, señor ministro encargado Homero Castañer. A ver. Sí, hay temas que son importantes que
que requiere el país. Por ejemplo, en el tema salud, que lo conversamos ayer, existe un problema de la salud en el país, al menos por ejemplo en el tema de lo que son insumos, medicamentos, y se necesita actualizar la normativa, especialmente lo que tiene que ver del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Ahí hay un interés del gobierno también, y puede ser otro consenso frente al tema de que esta política pública de externalización de las medicinas, esta política pública impulsada por el presidente Lasso, en donde a veces en un centro de salud, en un hospital, no existe la medicina, pueda ir el usuario a una farmacia y adquirirla y no se quede con la receta en la mano. Entonces, allí se puede trabajar en una actualización de la normativa, de la Ley de Seguridad Social, del Código de Salud frente a este tema, ¿no? Claro. Aquí hay que hacer un apunte, y es evidente. Ha faltado dinero, por cierto, en el país, por todo lo que ha ocurrido, la propia crisis derivada de la pandemia, pero también ha faltado eficacia e imaginación para avanzar en propuestas como estas de la entrega de los medicamentos a través de la... más, Gonzalo. A ver, por favor. Corrupción también. Claro. ¿Cómo no? Tiene usted razón. Ha habido corrupción. Así es. Ha habido corrupción. Hemos visto nosotros en plena pandemia adquisición de insumos a alto precio, hemos visto medicamentos caducados en hospitales, guardados en techos, para decir que no hay y comprar más. Eso para mí es un crimen que ya raya en lo peor de lo peor. ¿Y sabe por qué es lo peor de lo peor? Porque lo primero que necesita la gente es salud, es vida. Entonces, ese es un crimen, como usted bien ha dicho, de alto calibre. Yo coincido con usted y me parece muy buena su apreciación, además. Entonces, dinero, eficacia y el problema de la corrupción. Y ahí hay que hacer un conjunto de esfuerzos, en lo legal, ciertamente, pero también en las acciones para mejorar. Este es uno de los grandes temas. Si en el país hay inequidad, ¿dónde se refleja? En la falta de salud. Primero. Entonces yo creo que es un tema muy importante en el que debieran haber acuerdos, ¿no? Sí, y pienso que el escenario de reunión con los diferentes asambleístas de todas las bancadas que estuvieron ayer fue muy positivo. Muy positivo, fue una reunión en donde nos pusimos de acuerdo en estos ejes, en los temas, en quiénes serían los delegados, cuáles también son los proyectos que les interesa a cada bancada. Puede haber proyectos muy importantes que pueden aportar al país, muchos de ellos han sido presentados y el gobierno también se ha comprometido en realizar un análisis de estos proyectos, de estas reformas que han sido presentadas por algunos legisladores que pueden aportar al desarrollo del Ecuador. Muy interesante. Bueno, aparte de este tema de salud, ¿cuál sería otro de los ejes que usted considera importante? Bueno, hay un tema que se pidió que sea incluido, que es el tema seguridad, soberanía y política exterior, ¿no? Ahí está todo lo que tiene que ver de acuerdos comerciales del país, tienen que pasar por la Asamblea Nacional, tienen que ser ratificados, revisados por la Asamblea Nacional. Existe este miedo, digamos así, de muchos sectores que los acuerdos comerciales pueden generar un escenario perjudicial para el país. Y esto es atávico, ¿no? Yo recuerdo la discusión hace, qué sé yo, serán 15, 16 años, tal vez más, del TLC con Estados Unidos, en la época del presidente Alfredo Palacio. Se discutió, se llegó casi a un TLC, sin embargo hubo oposición radical de muchos sectores. Cuando lo que hemos visto, que le ha beneficiado a otros países, a los vecinos, Ecuador, Perú, Colombia, están en la misma línea y podrían haber avanzado muchísimo en materia de acuerdos comerciales, por ejemplo con la Unión Europea, en fin. Se han beneficiado Perú y Colombia, y Ecuador se quedó al margen. Entonces ahí hay un prurito ideológico político que es complejo de superar, pero bien que lo señala y que existe, y hay que discutirlo, porque a lo mejor muchas de esas cosas son prejuicios que se pueden
diluir con una explicación clara, técnica, y estableciendo cuáles beneficios va a tener el país, ¿no? Y mire, en esta mesa de fomento productivo que estamos teniendo con los pueblos y nacionalidades indígenas, uno de los temas era no a los tratados de libre comercio, porque eso genera problemas para nuestros campos, para la agricultura familiar campesina, y se les demostró con números, por ejemplo con el tratado con Europa, con la Unión Europea, cuánto ha beneficiado a la agricultura del país. Y en las negociaciones que se están manteniendo con México, Costa Rica, Corea del Sur y China, lo que más puede ganar el país es el tema de agricultura. Y además con una buena coordinación entre los pequeños productores agrícolas campesinos, que merecen, por supuesto, tener mejores condiciones de vida, y eso creo que estamos de acuerdo todos en el país, podría ser tener fuentes para poder exportar, países a los que poder enviar nuestros productos, que son de calidad. Así es, por ejemplo, China es un país que tiene déficit de alimentos, claro, y estamos ahora exportando, por ejemplo, pitahaya, arándanos, aguacate, productos no tradicionales. Ajá. Que están creciendo en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, en fin, ese es otro de los temas importantes dentro de este diálogo. Perfecto. Que hemos iniciado. Esperemos y tenemos la confianza de que se pueda continuar en este trabajo, y que los temas a veces de fiscalización, los temas... Eso le iba a decir, son dos andariveles distintos. Ese diálogo, ¿no? Que el Ejecutivo y la Asamblea caminen en esta materia no supone de ninguna manera que la Asamblea resigne lo que ellos consideran un camino que es el de la fiscalización, que es complejo, ya sabemos. Han llamado a la exministra de Salud, van a llamar al ministro del Interior, sabemos que están en pleno proceso de fiscalización al Consejo Nacional de la Judicatura, se viene también una decisión sobre el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, hay un tema de ahí, un debate político distinto, pero que no perturbe el avance de estas mesas, ya el ruido político del otro, y ahí hay que ver, es otro terreno y habrá que ir para cada circunstancia dándole un tratamiento diferente, ¿no? Así es, usted lo ha mencionado, la Asamblea tiene esas atribuciones, los legisladores, de fiscalizar a cualquier funcionario público, pero también es importante que esa fiscalización se dé en el marco de no entorpecer también el trabajo, ¿no? Y además con argumentos, sin demagogia. Le tengo que contar, por ejemplo, sí, un ministro que en estos últimos 3 meses ha sido convocado 24 veces a la Asamblea Nacional y a diferentes comisiones, y a veces por el mismo tema. Entonces eso también hemos pedido que esas convocatorias, que están en todo su derecho de solicitar información, de pedir que un funcionario asista, tratemos de coordinar de mejor manera. Si hay un tema que es requerido por varias comisiones, a lo mejor unificar, conjuntar en una sola sesión. Usted tiene toda la razón, porque además desgasta al funcionario, que deja de hacer otras cosas importantísimas a nivel de ejecutivo, y desgasta también la propia credibilidad de la Asamblea. Así es que qué bueno que hayan tocado el tema y que busquen un camino de solución, porque está bien, muy bien. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de comparecer ante la Asamblea, pero la Asamblea también habrá de hacer esas convocatorias cuando realmente hay méritos suficientes como para hacerlo. No quiero dejar de preguntarle, antes de concluir la entrevista, ya que usted tocó también el diálogo del gobierno con la dirigencia indígena, cómo avanza. El tiempo corre en contra, hay algunos acuerdos, hay otros que están ahí sin terminar de cuajar, de plasmar en ideas claras. ¿Cómo mira ese escenario, que es distinto al escenario de la Asamblea Nacional, pero que por supuesto interesa al país por lo que nos sucedió hace poco tiempo con el paro nacional o el levantamiento indígena? ¿Cómo avanza el diálogo gobierno-dirigencia indígena? Avanza bien. Esta semana vamos a instalar la 6ª mesa,
Va a ser tal vez la semana más intensa de trabajo. Ayer estuvo la mesa de focalización de subsidios, hoy día a las 8:30 de la mañana la de fomento productivo, mañana se instalará la de justicia y derechos colectivos. Le comento, estará presente el relator especial de la ONU para pueblos y nacionalidades indígenas como veedor, y para ver el avance de este trabajo que se está realizando. Algo que fue pedido por la dirigencia indígena, pero también por el gobierno nacional. Así es, estará presente en la mesa que se instalará mañana. Yo pienso que es importante, más allá de que en estos debates, en estos análisis de quién tiene la razón, el gobierno, los pueblos indígenas, lo importante es que las respuestas, las salidas, este trabajo conjunto que se ha asumido responsablemente beneficia a la mayoría de ecuatorianos. Beneficia a la mayoría de ecuatorianos que a lo mejor no está sentado en esa mesa, pero que las propuestas y los acuerdos que se lleguen den un respiro, oxígeno, especialmente a los que le están pasando mal. ¿Piensa usted que Podemos, los ecuatorianos, están tranquilos, que no va a haber otro levantamiento, que en octubre no volveremos a los bloqueos, a la paralización, a la destrucción de la producción y, lo más importante, a la seguridad de las personas, a las vidas de las personas? ¿Cree usted que avanza por buen camino el asunto? Bueno, pienso yo que el gobierno ha demostrado que está dispuesto a trabajar, a dialogar. Esperemos que esta época en donde ya hay contaminación política, claro, la campaña, ¿no? Este trabajo, sí, este tema a lo mejor que quiera haber protagonismo frente a luchas que pueden ser legítimas, pensando en lo que es mejor para la papeleta o lo que se viene en febrero del próximo año. Y yo tendría que decirlo categóricamente, sería irresponsable con todos los ecuatorianos, con el país, volver a llamar a paralizaciones, a manifestaciones que no le hace bien absolutamente a nadie. Yo quiero agradecerle al señor ministro de Gobierno encargado, el doctor Homero Castañer. Por supuesto, estábamos ávidos de información oficial al respecto, nos ha faltado en el último tiempo y por eso valoramos mucho periodísticamente que usted se comunique con la audiencia, con la inmensa audiencia de Ecuador Radio a través de Radio Quito y Platinum FM, para darnos el pulso de lo que está pasando en el diálogo ejecutivo-legislativo y también en el diálogo gobierno-dirigencia indígena. Creo que es valioso y seguiremos conversando. Le agradezco, señor ministro, a las órdenes. Su presencia. Muy buen día.